O sea, te das cuenta cómo la Biblia es un libro increíblemente manoseado, de acuerdo al gusto del escriba. Si había algo que estaba escrito que no le gustaba, el escriba venía y lo cambiaba. No tenemos ese problema con el Corán, en lo absoluto. ¿Ah? Y no lo decimos solamente porque somos musulmanes, lo decimos porque la misma arqueología lo está diciendo. O sea, vas a encontrar todos los manuscritos que quieras y te vas a dar cuenta que los manuscritos son exactamente iguales a la revelación. Y aquí se cumple la profecía o la promesa de Allah. Tú sabes que Él siempre cumple las promesas, que el Corán como última revelación iba a ser completamente salvaguardado. Hola y bienvenidos a mi canal. Los musulmanes afirman que solo hay un Corán, y que ha sido perfectamente conservado, y que todos los Coranes en todo el mundo son absolutamente idénticos. Han dicho esto para probar que el Corán es superior a la Biblia. Estimados hermanos cristianos, ¿cuántas veces hemos escuchado esa afirmación? Seguramente has escuchado eso 1.000.000 de veces, o tal vez eres musulmán y le has dicho esto a los cristianos. Es normal que los musulmanes crean esto, porque esto es lo que enseñan los líderes islámicos, incluidos los dos personajes que vemos en pantalla. En este vídeo abordaré esto, y demostraré que el Corán no ha sido preservado tal y como afirman los musulmanes. Para comenzar recurriré a la Enciclopedia Islámica, The Concise Encyclopedia of Islam, escrita por un musulmán practicante llamado Cyril Glasse. Este erudito explica un aspecto importante de la historia del Corán. Dice así: las lecturas variantes del Corán existían y, de hecho, persistían. Y aumentó a medida que los compañeros que habían memorizado el texto murieron, y porque la escritura árabe incipiente, básica, que carece de signos vocálicos, e incluso diacríticos necesarios para distinguir entre ciertas consonantes, era inadecuada. Vemos claramente que el Corán ya desde sus inicios tenía diferentes recitaciones, o sea, desde sus inicios había diferentes formas de recitar el Corán, por lo cual no se transmitió fielmente. Por lo tanto, debemos darnos cuenta de que el Corán actual no fue transmitido por un ser divino, ni siquiera por el profeta fundador del Islam, ha sido transmitido por los hombres. Hombres llamados los lectores. Fueron famosos recitadores del Corán en los primeros siglos del Islam. La forma en que estos hombres recitaron el Corán fue registrada formalmente en forma textual por otros hombres, llamados los transmisores. Hay que tener en cuenta que muchas de esas transmisiones no se consideran auténticas, así que voy a escoger dos transmisiones que sí se consideran auténticas. La del Imam Bars y la del Imam Hafs. Los siguientes ejemplos son copias escaneadas de las mismas palabras en el mismo versículo de estos dos Corán. Por ejemplo, en la transmisión Hafs, en la Sura 43, 19 podemos leer: son esclavos del más misericordioso. Por el contrario, en la versión Bars podemos leer: están junto al más misericordioso. Nótese cómo cambia el significado de una versión a otra. En una de las versiones aparece la palabra esclavos y en la otra no. Otro ejemplo es la Sura 2, 9 de la versión Hafs. Podemos leer lo siguiente: ellos engañan. Por el contrario, el mismo verso de la versión Bars podemos leer: ellos buscan engañar. ¿Cómo podemos ver cambia significativamente el verso? No es lo mismo afirmar que engañas que buscar o intentar engañar. En el primer ejemplo el engaño ya se ha producido, en el segundo ejemplo solo es un intento. En la versión Hafs, Sura 2, 184 podemos leer: una redención alimentando a un hombre pobre, mientras que en la versión Bars podemos leer: una redención alimentando a los pobres. Como podemos ver, aquí también cambia bastante el sentido. No es lo mismo alimentar a una persona pobre en singular que alimentar a los pobres en plural. Vemos que el Corán no es un libro inalterado. Otro ejemplo es la Sura 3, 146, en la versión Hafs dice lo siguiente: y muchos profetas lucharon, pero en la versión Bars dice algo totalmente diferente: y muchos profetas fueron asesinados. Como podemos ver, este texto dista mucho de ser un texto inalterado. Aquí podemos ver que una versión, de la Sura 28, 48 dice 2 obras de magia y en la otra versión 2 magos. Creo que está bastante claro que el Corán es un libro que está a 1000 años luz de la incorruptibilidad. Tanto es así, que el erudito islámico Muhammad Fadka Aru ha recopilado lecturas variantes aceptadas de entre los 10 lectores aceptados e incluidas en el margen de la edición estándar egipcia de 1924 del versión Hafs del Corán. Encontró aproximadamente 3200 variantes. Según la enciclopedia de 6 volúmenes que registra la mayoría de las variantes conocidas.
Se titula, Muyama al-Ira'atat al-Qur'an ella, Ma'ama Kaddima fi Ira'at wa Asar al-Qurra. Hay 10.243 variantes. La traducción coránica de Yusuf Ali Sura 33, 6 dice lo siguiente. El profeta está más cerca de los creyentes que de sí mismos, y sus esposas son sus madres. Pero a pie de página dice lo siguiente, el Qirat de Yubein Ka'ab tiene estas palabras adicionales, y él es un padre de ellos. Esto significa que Yubein Ka'ab recitó la Sura 33, 6 de la siguiente manera, el profeta está más cerca de los creyentes que de sí mismos, y él es un padre para ellos y sus esposas son sus madres. ¿Y cuál es la razón del por qué no aparece el texto de Ubay? Pues simplemente porque afirmar que Muhammad es un padre para los creyentes entra en contradicción con la Sura 33, 40, la cual afirma que Muhammad no es padre de ninguno de vuestros hombres o creyentes. Si hay un libro bastante manoseado, ese es el Corán. Por cierto, para los que no saben quién era Ubay ibn Ka'b, era uno de los que mejor recitaban el Corán. En conclusión, según los musulmanes, ningún otro libro en el mundo puede igualar el Corán. El hecho asombroso acerca de este libro de Alá es que se ha mantenido sin cambios, incluso hasta un punto, en los últimos 1400 años. Ninguna variación del texto se puede encontrar en él. Puede comprobarlo usted mismo escuchando la recitación de musulmanes de diferentes partes del mundo. Esta afirmación es errónea. Toda la evidencia islámica muestra que hay diferentes versiones canónicas del Corán, utilizadas en todo el mundo hoy en día. Se diferencian en sus palabras, letras básicas, puntos diacríticos, vocales y el basmala, y estos cambian el significado de las palabras y oraciones. Por lo tanto, cómo se recita el Corán alrededor del mundo de hoy es diferente, no todos los Coranes son idénticos. Por lo cual el decir que el Corán es un libro perfectamente preservado, es publicidad falsa y engañosa. Un abrazo y hasta la próxima si Dios quiere.